A ver, buenas tardes, me confirman si ya se puede empezar. Sí, por favor. ¿Sí? ¿Empezamos? Bueno. Sí. Buenas tardes a todos ustedes, desde donde se encuentren, espero que estén bien. Y también nuevamente agradezco la oportunidad de permitirme estar aquí con ustedes con este tema tan importante como es el manejo de la atención prenatal en tiempos del coronavirus. Esta es la segunda parte. Vamos a ampliar un poquito más acerca de las actividades en atención prenatal, que ese es el fin que nos trae hoy día aquí a este curso. Y para retomar un poquito acerca del objetivo de la atención prenatal, definitivamente es una estrategia, es una serie de actividades que de alguna manera van a permitir contribuir, ¿no?, a la disminución de la morbimortalidad materna perinatal. Y si estamos hablando de su adaptación en tiempos de coronavirus, esta adaptación justamente va a permitir o va a garantizar el acceso de todas nuestras pacientes a los servicios de salud, ¿no es cierto?, sobre todo respetando pues el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, que es la enfermedad que actualmente pues está afectando a muchas realidades, ¿no?, incluso a la nuestra. Entonces, para poder recordar un poquito acerca de la llegada de esta enfermedad, pues nuestro gobierno a través del Ministerio de Salud estableció algunas directivas sanitarias, ¿no es cierto?, un poco para poder hacer o permitir la continuidad de las atenciones, ¿no?, a nivel de salud sexual y reproductiva, sobre todo que es en el ámbito donde nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Y justo en ello, en estas directivas sanitarias que se han establecido, se han declarado, se han aprobado por el tiempo de la pandemia, ¿no? Está pues, por ejemplo, la directiva sanitaria, la 094, ¿no?, la que justamente es la que garantiza la atención en salud materna y también la continuidad de la planificación familiar. También, por ejemplo, está la directiva sanitaria 097, la que da, digamos, tratamiento o detección a las gestantes y al recién nacido que tiene o que van a tener mayor riesgo de exposición frente a esta enfermedad, ¿no es cierto?, al coronavirus. También, por ejemplo, está la directiva sanitaria, la 098, que trata, por ejemplo, de dar seguimiento a las pacientes que tienen morbimortalidad o morbilidad extrema, ¿no? Entonces, hay directivas sanitarias que se han implementado para dar continuidad a las atenciones, sobre todo estas enfocándose en esta nueva
condición o situación en la que nos encontramos debido al COVID-19. Lo que me faltó mencionar la anterior sesión que tuvimos, la anterior fecha, es que antes de iniciar, por ejemplo, los controles prenatales o la atención prenatal, también es bueno garantizar pues a las pacientes la atención preconcepcional. Muchas veces nuestro trabajo se ciñe exclusivamente en darle atención a esa gestante, pero no nos estamos tomando el tiempo, o quizás esta parte se está quedando de lado, el hecho de preparar a esta mujer, ¿no es cierto?, que en algún momento está ideando o está pensando ser mamá, ¿no? Entonces, en Rosado dice, ¿no? Para lograr una gestación saludable, también con un producto saludable, ¿no? Que puedan prepararse, puedan programar su gestación en condiciones óptimas, ¿no? Que justamente le permitan tener una gestación saludable, una gestación en condiciones óptimas, tanto para la salud de la mamita como para la salud de su bebé. Pero por datos estadísticos, sabemos que no todos los embarazos se planifican, por lo menos el 50% no surgen de una planificación, de una preparación, porque las pacientes por ahí no usan método de planificación familiar, a muchas pacientes han tenido falla del método, muchas de ellas no tienen acceso a los servicios de salud, muchas de ellas desconocen, muchas viven muy lejos, ¿no? Viven bastante alejadas de la atención o del ingreso para los establecimientos de salud. Definitivamente hay muchos factores de riesgo que tienen que ver con ello, ¿no? Y también deberíamos enfocar un poco más estos esfuerzos en concentrarnos hacia la atención preconcepcional, no necesariamente o directamente la gestación, ¿no? De hecho, esto se va a producir, pero la idea sería trabajar anticipadamente, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes conocen, seguramente estamos con colegas que ya están ejerciendo en el ámbito profesional, ya se desempeñan mucho tiempo, y también de seguro que quizás estamos con obstetras en formación, ¿no? Pero para poder recordar un poquito acerca de la atención preconcepcional, debemos tener en cuenta que justamente son esas actividades, son esas intervenciones que se desarrollan, ¿no es cierto?, de manera integral. Quiere decir que estas pacientes van a pasar atención por una serie de profesionales, ¿no es cierto? Y está enfocada en la pareja. Este es el objetivo más importante de la atención preconcepcional, porque se le hace partícipe al varón de los procesos de salud sexual y reproductiva. En nuestro medio, que nos encontramos con un problema muy grande, como es la ideología machista, ¿no? Muchas veces este pensamiento refuerza de que el llevar un embarazo, el llevar el parto, el llevar la crianza de los hijos, netamente le compete a la mujer. Pero justamente este es el momento de articular, ¿no? O trabajar de manera integrada con el varón también, haciéndolo partícipe, responsable en el embarazo, ¿no? En el futuro embarazo y también pues en la crianza de los hijos. ¿Ya? Aquí tiene que haber también esta sensibilización del rol que va a asumir el varón en el momento del embarazo. Y el objetivo también importante de la atención preconcepcional, sin duda, es planificar, ¿no es cierto?, una gestación, ¿ya? Para que sea, esta se produzca pues en mejores condiciones, ¿no es cierto?, tanto para la salud de la mamita como para su bebé. La atención preconcepcional tiene algunas características, ¿no? Por ejemplo, esta es realizada por un equipo multidisciplinario. La paciente en esta atención preconcepcional va a necesitar de la atención de un psicólogo, va a necesitar de la atención de un nutricionista, va a necesitar la atención de un médico, de un ginecólogo que le hará una valoración clínica, va a necesitar intervención obstétrica, va a necesitar atención en enfermería para la administración de algunas vacunas, ¿no? Entonces, detrás de estas atenciones, pues se encuentra una serie de profesionales, cada uno desde su especialidad brindará pues un soporte, una atención a esta paciente, ¿no? Definitivamente en esta estrategia debemos incluir a la pareja.
¿no es cierto? Debemos hacer que él se comprometa de manera participativa, de manera activa, a los procesos que conciernen pues con el embarazo, con el posparto y también pues la crianza de los hijos, ¿no? No solamente ya desterrar esta idea de que la crianza de los hijos o la salud sexual y reproductiva le compete a la mujer. Ambos de alguna manera tienen que participar, ¿ya? La atención preconcepcional tiene que darse antes de que esta mujer tenga la intención de embarazarse, por lo menos unos 3 meses antes, ¿no? Como mínimo. Pero también podría realizarse unos 6 meses a un año antes de la gestación, ¿ya? Y si hablamos de atención preconcepcional, esta se enfoca en 2 atenciones y también se tiene que considerar pues el hecho de pasar a las pacientes a las interconsultas respectivas, ¿no? Correspondientes. Como les decía, van a necesitar atención odontológica, en laboratorio, atención en ginecología, atención nutricional, ¿no? Entonces, necesitan pasar ellas las interconsultas necesarias para poder garantizar que esa futura gestación va a llevarse a cabo de la mejor manera, ¿no? Sin riesgo para la mamita y sin riesgo para su bebé. Que tienen que producirse para garantizar una gestación saludable, ¿no? Por ejemplo, clínica nos permite saber cómo esta mamita o tener una idea de cómo esta mujer está iniciando el proceso de la gestación. Definitivamente la evaluación clínica va a permitir detectar posibles enfermedades, ¿no es cierto? Posibles factores de riesgo que van a poner o que van a complicar el estado de salud de la mamá y del bebé, ¿no? En su momento. Tamizaje de violencia es muy importante, sobre todo en nuestro medio, porque vivimos en una población con altos índices de violencia, ¿no es cierto? Que son reflejados a diario a través de los feminicidios, ¿no? Y todos nosotros lo estamos pudiendo apreciar a través de los medios de comunicación social, ¿no? Entonces, el tamizaje de violencia y de cualquiera de sus formas es ideal para poder detectar y esta paciente pues reciba intervenciones de manera oportuna, ¿no? El tamizaje y detección de cáncer ginecológico forman parte pues de las actividades en salud sexual y reproductiva. También debemos tener en cuenta que en nuestro país las tasas de cáncer tienen altas cifras de mortalidad, ¿no? Entonces también se debería detectar de manera muy oportuna. La evaluación odontológica que también es una actividad primordial, las inmunizaciones de la misma manera, el consumo de micronutrientes como el ácido fólico, ¿no? En una cantidad de 1 miligramo al día, ¿no? Por lo menos 3 meses antes de planificar el embarazo. Orientación y consejería en salud sexual y reproductiva, de todas maneras, ¿no es cierto? Y también se puede trabajar con esta paciente, con esta futura gestante, otros temas educativos, como los estilos de vida saludables, ¿no? La alimentación saludable también, que de alguna manera pues van a permitir que lleguen mejores condiciones a la gestación. La paternidad responsable, esta es la mejor manera de poder insertar al varón en los papeles, ¿no? En el papel que va o que tiene que asumir dentro de la salud sexual y reproductiva, en el compromiso con su pareja, en el embarazo, ¿no? En el posparto y también en el cuidado de los hijos, ¿no? Evaluación nutricional para poder determinar con qué tipo de paciente estamos trabajando, ¿no? Una paciente que tiene bajo peso, tiene peso normal o está en nivel de sobrepeso o riesgo de obesidad, ¿no? La obesidad también tiene sus grados. Entonces, dependiendo de ello, seguirá pues una serie de requisitos, ¿no es cierto?, para poder estar dentro del estado nutricional pues adecuado para poder soportar el proceso de la gestación y que ésta no se complique, ¿ya? ¿Qué más? ¿No? En el caso de los exámenes de laboratorio son bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, hemoglobina, ¿no? Examen completo de orina, grupo y factor RH, ¿no? Para poder detectar patologías a tiempo y que éstas pues reciban tratamiento también de manera oportuna, ¿ya? Entonces, esto es en relación a la atención preconcepcional. Si se ejecutan, se desarrollan de manera correcta, de seguro que esa mamita
va a tener una buena gestación, ¿no es cierto? Y si se cumple a cabalidad, vamos a poder empezar pues una atención prenatal, ¿no? Veíamos en relación a este tema la sesión anterior y esta tiene muchos beneficios, ¿no? La atención prenatal en realidad permite pues vigilar, permite evaluar, permite prevenir, permite detectar algunas complicaciones, ¿no es cierto?, que de alguna manera van a aumentar el riesgo de morbimortalidad materna perinatal. Y bueno, pues el objetivo fundamental de la atención prenatal es que se obtenga al final de la gestación un bebé, ¿no? Un recién nacido con buena salud y también una mamita que no tenga un deterioro en su estado de salud, ¿no? Las atenciones prenatales se tienen que llevar a cabo, ¿no es cierto?, respetando el enfoque de género, ¿no? Respetando los derechos de las pacientes, también teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvuelve esta atención prenatal, ¿no? El contexto físico, el contexto geográfico, ¿no? El contexto social, ¿no? Las atenciones tienen que proveerse a las usuarias bajo ningún tipo de discriminación, ¿no es cierto? Por nivel socioeconómico, por grado de instrucción, ¿no? También según el contexto geográfico, ¿no? Muchas de las pacientes reciben estas atenciones en zonas, en ciudades grandes como Lima, pero también hay esta atención prenatal en otros lugares que forman parte de nuestro país, ¿no? En la serranía, en la selva, y todas estas tienen que ser respetando pues su interculturalidad, ¿no es cierto? Eso ustedes lo vimos en el intro. Debemos tener en cuenta que antes de comenzar el parto, el embarazo, perdón, no es un proceso patológico, es lo contrario, ¿no? Es un proceso fisiológico, ¿no? Forma parte de nuestro organismo, ¿no? Y bueno, a pesar de que es un proceso normal, por lo menos el 15% de las pacientes van a presentar complicaciones, ¿no? Y estas complicaciones, estos factores de riesgo se van a detectar gracias a la atención prenatal, ¿no? Y en la situación en la que nos encontramos actualmente, estas atenciones se han restringido, ¿no? De alguna manera. Muchas de estas están siendo, digamos, llevadas vía remota y algunas también de manera presencial, ¿no? Pero aquí tengo un dato que me ha causado un poco de, ¿no? de dudas, ¿no? Por ejemplo, en los últimos encuentros que han tenido la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, ellos proponen que ya las atenciones deberían reiniciarse, ¿no? Las atenciones prenatales deberían ya reiniciarse, sobre todo en los países donde estas actividades justamente se han suspendido, ¿no? Eh, pero de hecho que sabemos muy poco de esta patología, ¿no? Hay tiempos en los cuales el índice de contagios, la tasa de mortalidad va disminuyendo, pero también hay momentos en que estas cifras crecen mucho más. Entonces el riesgo de exposición a las pacientes que van a acudir a la atención prenatal, si se normaliza, va a ser mucho más, ¿no? Van a tener más riesgo de adquirir esta enfermedad, ¿no? Y debemos tener en cuenta también que en un tiempo, al inicio de la pandemia, pues a todos nos cayó como un baldazo de agua fría, ¿no? De pronto hemos tenido que transitar de la atención presencial a la virtualidad, ¿no? A muchos nos ha costado muchísimo y justamente la mayor parte de las atenciones prenatales se llevan a cabo en el primer nivel de atención, ¿no? Y este ha quedado un poco, digamos, de lado, muchas se han cerrado y justamente eso, ¿no? Ustedes ya conocerán que han incrementado las tasas de mortalidad, han incrementado las tasas de morbilidad, ¿no? No solamente durante el embarazo, sino en otros grupos poblacionales, porque de pronto esas patologías han quedado desatendidas cuando llegó esta enfermedad a nuestro medio, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, que cuando atendemos esta atención prenatal no es porque el embarazo es una enfermedad, ¿no es cierto? Es una cuestión fisiológica,
pero de todas maneras hay pacientes pues que transitan con algunas complicaciones, con algunos factores de riesgo que tienen que resolverse de manera oportuna para evitar que esa gestación pues se complique, ¿no es cierto? Y no solamente está en riesgo la salud de la mamá, sino también la de su producto. Entonces, también recordar que toda atención prenatal debe respetar o debe guardar el respeto de los derechos de las pacientes, de sus deberes y también de los derechos de quien atiende, ¿no? Quien genera la atención, ¿no? Y los deberes que también tiene que cumplir dentro del establecimiento de salud. Por ejemplo, ¿no? Esta parte es la que nos estamos olvidando mucho cuando atendemos a las pacientes, ¿no? Cuando la atención era presencial, las pacientes esperaban mucho tiempo, algunas atenciones eran incompletas, ¿no es cierto? Muchas de las pacientes tenían que pagar el tratamiento, tenían que costear el tratamiento, ¿no? Sabemos que muchas de estas intervenciones no tienen un costo, pero a pesar de ello las pacientes lo asumían, muchas de ellas denunciaban el maltrato, ¿no? Dentro de las atenciones, ¿no? Dentro de los sistemas de salud. Entonces, para recordar, porque yo sé que ustedes lo saben, ¿no? Debemos respetar los derechos, los deberes de las pacientes y de quien genera la atención. ¿A esto a qué me refiero? Que las atenciones tienen que guardar confidencialidad, ¿no? Empezando por ello, ¿no? Toda la información que nos provee la paciente durante la atención, esta tiene que ser confidencial, ¿no es cierto? No tiene que ser conocida por terceras personas, a menos que una situación legal o por algún problema, pues esta tenga que conocerse, ¿ya? Lo otro es que la información que se le brinda a las pacientes tiene que ser completa, ¿no es cierto? Justamente de esta información que se le va a proveer a estas usuarias que asisten a la atención prenatal, van a permitir que lleven mejores estilos de vida, estas van a promover su autocuidado, ¿no es cierto? Van a poder identificar cualquier factor de riesgo, ¿no? Entonces vamos a tener pacientes más sensibilizadas, ¿no es cierto? Más concientizadas, y ellas van a saber en qué momento solicitar intervención, ¿no es cierto? Sea por una urgencia, sea por una emergencia. Hay que garantizar como parte de sus derechos el acceso a los servicios de salud, ¿no es cierto? Bajo ningún tipo de discriminación. Ahora también les mencionaba, ¿no? En la anterior oportunidad, que la salud, ¿no? O la atención en salud es un derecho de todas las personas, ¿no? A veces se toma como que esta actividad es un favor que se le hace a los pacientes. No, esto es parte de los derechos que tiene cada persona, ¿no? Y que está escrito en el documento más importante que puede tener una sociedad, que es su constitución política, ¿no? Entonces, otro de los derechos es que los pacientes tengan acceso a esas atenciones, ¿no? Lo otro es que las pacientes tienen la posibilidad de rehusarse a la aplicación de algún procedimiento. Nosotros no estamos para obligar, ¿no es cierto?, ciertas atenciones. Las pacientes, ¿no?, con conocimiento, con información, ellas elegirán, ¿no es cierto?, si desean o no desean recibir, no sé, un medicamento, la realización de una intervención, de un procedimiento en particular. ¿Ya? Eso es lo que debemos tener en cuenta al momento de generar las atenciones. También está de más decir que la atención debe ser con calidad, debe ser con amabilidad, con buen trato, con empatía, ¿no es cierto? Para generar ese adecuado clima, ¿no? De atención hacia los usuarios, ¿no es cierto? Para que en otras oportunidades ellos o estas pacientes decidan visitar, ¿no? Nuestros servicios de atención. También estas atenciones tienen que ser bajo el respeto de la interculturalidad. La atención prenatal no solamente se practica en Lima, que es una ciudad grande, ¿no?, donde todo el mundo habla castellano. También se lleva a cabo en otros ámbitos, por ejemplo, en la serranía de nuestro país, ¿no?, en comunidades indígenas, nativas, que hablan pues otros idiomas, tienen otras culturas, otras vivencias, otras ideologías. Tenemos que adaptarnos como profesionales a esos nuevos entornos, a esos nuevos contextos, ¿no? Respetando el idioma y todo lo que venga pues con estos pacientes, ¿no? Y finalmente la paciente pues tiene que escoger, si estamos hablando de atención prenatal que va a terminar en un parto, en algún momento ella tiene la capacidad de escoger
cómo desea ser atendido ese parto, ¿no? Quiere parto vertical, quiere el parto normal, que se concibe mucho en las ciudades, ¿no es cierto? Quiere parto en el agua, va a depender de ella, de sus intereses, ¿no? Pero de todas maneras la información siempre es adecuada, ¿no es cierto? Y el contexto en el que se esté realizando pues estas atenciones. Entonces, eso es lo que debemos recordar, que todas estas actividades siempre deben llevar a cabo en el marco del respeto, ¿no es cierto? Del respeto de los derechos de estos usuarios y también del cumplimiento de sus deberes, ¿ya? En el caso de las atenciones prenatales, hemos visto que la anterior oportunidad les hablé un poco acerca del esquema que adaptó el Salud, ¿no es cierto? Y que ellos tenían esta atención prenatal dividida en 6 controles, ¿no es cierto? Algunos de ellos llevados a cabo de manera presencial y otros llevados a través de la virtualidad, ¿ya? Debemos tener en cuenta que para el MINSA ellos también tienen un esquema bastante diferenciado. Por ejemplo, ellos incluyen 4 atenciones presenciales, ¿no es cierto? Y 2 atenciones remotas, ¿no? A distancia. En esta oportunidad nos vamos a centrar más o vamos a enfocarnos más en esa atención presencial, porque es la que se va a ejecutar pues al lado del paciente, ¿no es cierto? Donde se tienen que responder las necesidades, se tienen que responder a sus problemas de salud, ¿no? Tenemos que aprovechar esos espacios para poder brindar orientación, consejería, ¿no? Entonces, estas 4 atenciones presenciales, que es la que más o menos nos indica el MINSA, es que estas están divididas, ¿no? Por ejemplo, una atención en el primer trimestre, ¿no? La segunda atención en el segundo trimestre y la tercera y cuarta atención en el tercer trimestre, ¿no? Entonces, de esa manera se dividen estos controles prenatales para el MINSA, ¿no? También les había comentado acerca de otras realidades, ¿no? Por ejemplo, Chile lleva a cabo 8 controles prenatales, ¿no? Pero por lo menos el 50% los ejecuta vía remota, porque estamos hablando de una sociedad que está bastante adelantada, ¿no es cierto? A diferencia de la nuestra, ¿no? En salud, en educación y en muchos ámbitos. Posiblemente la población tenga más herramientas, tenga más acceso al Internet, las pacientes estén más sensibilizadas, ¿no? Para el cumplimiento de estos controles. Entonces, en el caso de ellos, la diferencia, ¿no? Está bastante de poder realizar sus acciones prenatales, porque utiliza lo que dispone, ¿no es cierto? En nuestro medio muchas de las pacientes no tienen ni siquiera un equipo, ¿no? De mediana, alta gama que soporte pues estas plataformas, el hecho de descargarse el Zoom, ¿no? Que es la herramienta con la que más se hace el seguimiento, el telemonitoreo, la teleconsulta a las pacientes, ¿no? Y bueno, en relación a la primera atención presencial, esta tiene que ser de todas maneras complementada con la atención remota, ¿no es cierto? Para hacer el seguimiento, para hacer el control a esas pacientes. Y en todas las atenciones prenatales, sean presenciales, sean remotas, siempre se tiene que identificar posibles factores de riesgo, ¿no? Que van a condicionar justamente este riesgo de morbimortalidad materna perinatal, ¿no? Se tiene que identificar factores de riesgo, sea la atención virtual, sea la atención presencial a través del interrogatorio. A la paciente se le realizará pues una serie de preguntas, ¿no? En las cuales nos va a indicar, ¿no? La posibilidad de algún síntoma, de algún signo que pueda peligrar pues el curso normal de la gestación. En relación a la duración, seguramente nos estaremos preguntando cuánto es lo normal, ¿no? Que tiene que durar una atención prenatal. Y de hecho, en los libros nos dan en la teoría, ¿no? En los manuales nos dan un horario específico, pero cada profesional pues se desenvuelve según su experticia, según el tipo de paciente que se tenga. Generalmente pues la primera atención prenatal es mucho más larga, ¿no es cierto? Incluso puede demorar hasta 1 hora,
¿no? Y las otras atenciones prenatales dependiendo, ¿no? Con qué tipo de paciente estemos, qué tipo de factor de riesgo potencial tenga, ¿no? Para poder, digamos, planificar un tiempo, ¿no? Un tiempo en esa atención. Pero lo cierto es que ahorita nos encontramos en una situación diferente, ¿no es cierto? Estamos frente a una pandemia, ¿no? Por esta infección eh, tan letal, ¿no? Como es el coronavirus, ¿no? Altamente infecciosa, altamente transmisible. Entonces, la idea es que la atención prenatal es una actividad estrictamente necesaria, sí, ¿no es cierto? Porque a través de esta vamos a identificar factores de riesgo, posibles enfermedades, y la paciente va a recibir pues intervenciones oportunas, ¿no? Para evitar posibles complicaciones. Pero en cuanto al tiempo, debemos procurar que estas atenciones pues se desarrollen en el menor tiempo posible, ¿no es cierto? Para evitar ese riesgo de exposición a las usuarias, ¿no? Todos, absolutamente todos, somos considerados potencialmente contaminantes, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario con una prueba de coronavirus, ¿no? Con una prueba de hisopado, con una prueba molecular, una prueba rápida, dependiendo, ¿no? Entonces, muchos, y teniendo la premisa de que muchos pacientes pues son portadores de la enfermedad, pero son asintomáticos y están transitando, haciendo su vida de manera cotidiana. Entonces, eso es lo que se tiene que evitar en cada atención, sobre todo cuando ésta se orienta de manera presencial, ya que el tiempo, ¿no? de esta paciente o su permanencia, su estancia dentro de los establecimientos de salud sean lo menos posible, ¿ya? Ahora, estas atenciones, está de más también decirlo porque ustedes lo conocen, tienen que ser generadas con empatía, con amabilidad, ¿no? Tenemos que responder a las necesidades de salud de estas pacientes, tenemos que resolver los problemas de salud que tengan, debemos aprovechar ese espacio para impartir educación, información, promover el autocuidado de las pacientes, hacerles entender que la atención prenatal, así estemos en pandemia, es importante, porque justamente esta nos ayuda a detectar complicaciones, ¿no es cierto? Y que el paciente o la paciente pueda recibir intervención de manera oportuna. Ahora, todas estas atenciones, como les decía hace un momento, tienen que ser bajo un enfoque de género, tiene que ser con el respeto de los derechos humanos de las pacientes, ¿no? Bajo ningún tipo de discriminación, ¿no? Tiene que ser con amabilidad, con empatía, con buen trato, ¿no? Entonces, eso vamos a tener en cuenta en cuanto a la duración. De hecho, el primer control siempre es el más extenso, ¿no? Por lo menos una hora o quizás un poco más, va a depender, ¿no es cierto?, de la experticia, va a depender de cada personal, ¿no? De cada persona que genera pues estas atenciones. En cuanto a los micronutrientes, dentro de las atenciones prenatales también se micronutrientes a las pacientes, ¿no? Para evitar algunas enfermedades, ¿no? Para evitar algún riesgo. De hecho, que la paciente indicar ácido fólico, ¿no? Y a partir de las 14 semanas en adelante, ¿no? Hasta los 30 días posteriores al parto, se le va a indicar sulfato ferroso, ¿no? Más ácido fólico. En el caso del ácido fólico tiene un efecto a nivel del sistema nervioso, ¿no es cierto? Para disminuir el riesgo de enfermedades como el tubo neural, ¿no es cierto? En el caso del sulfato ferroso más el ácido fólico, definitivamente para evitar pues la anemia, ¿no? En la gestación pues hay algunos cambios, sobre todo a nivel circulatorio, ¿no? A nivel sanguíneo, donde esta sangre que es espesita se hace más aguada, ¿no? Y o se produce, perdón, a la anemia fisiológica, ¿no? Como parte de la misma gestación, ¿no? Entonces, porque el volumen sanguíneo también pues incrementa, ¿no? Recordemos que no solamente la mamá está a través de la sangre satisfaciendo las necesidades de su propio organismo, sino también las de su bebé que está en proceso de crecimiento y desarrollo, ¿no?
Y en el caso de la cantidad, también seguramente nos estamos preguntando, ¿y cuánto se le tiene que dar a la paciente? Si todos los meses se les da 30, ¿no? 30 tabletas, y en los casos de anemia el doble, ¿no? El doble se suele administrar. Entonces, se tiene que tratar de proveer, ¿no?, los insumos o la cantidad suficiente, porque tenemos que tener en cuenta que en tiempos de coronavirus muchas de estas atenciones van a ser virtuales, van a ser remotas, ¿no? Entonces debemos considerar el tiempo hasta la próxima cita, ¿no? Y que esta sea presencial. Entonces tenemos que dotar de la cantidad necesaria para que la paciente, pues, si se le acaba el sulfato, si se le acaba el ácido fólico, no tenga que estar trasladándose, ¿no?, al establecimiento de salud para solicitar, pues, ¿no? Para solicitar estos micronutrientes. En el caso de los exámenes de laboratorio, también debemos tener en cuenta que por lo menos la mayor parte de las atenciones prenatales se desarrollan o se llevan a cabo en el primer nivel de atención. Entonces, muchos de estos exámenes, ¿no?, que son pruebas rápidas, son tamizajes, se pueden desarrollar dentro de los consultorios y van a ser realizados por el personal que justamente es el que presta esa atención, ¿no?, que muchas veces es el personal de obstetricia, ¿no? Entonces, en las atenciones prenatales, o por lo menos en la primera, se tiene que solicitar una serie de exámenes de laboratorio, pero los que podemos desarrollar dentro del consultorio, por ejemplo, son pruebas rápidas de VIH, de sífilis, ¿no? En los establecimientos de salud tenemos las pruebas duales, o si las tenemos de manera individual, también las podemos hacer, ¿no? Podemos hacer dosaje de hemoglobina, para eso vamos a utilizar un equipo, que es el hemoglobinómetro, ¿no es cierto? Podemos hacer una prueba de bacteriuria sintomática con una muestra de orina, vamos a utilizar una tira reactiva, podemos hacer proteinuria, examen de proteinuria, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas pruebas, ¿no?, que las podemos ejecutar dentro del consultorio, ¿no? Para eso el personal de obstetricia está capacitado, ¿no? Está dotado de los equipos, ¿no?, de estos elementos que se necesita justamente para la realización de estas pruebas. También se puede hacer prueba rápida de hepatitis B, ¿no? Entonces, hay estos insumos, hay estos elementos, sobre todo en el primer nivel de atención, ¿no? Donde las pacientes acuden, por ejemplo, ¿no?, a los puestos de salud y por ahí no hay laboratorio. Entonces, para esta paciente va a ser un poco más tedioso trasladarse una y otra vez, ¿no? Se puede aprovechar en este primer control para realizar estos exámenes, estas evaluaciones, y las demás, las que no se pueden hacer, porque necesitan de todas maneras asistir al laboratorio, se puede solicitar a la paciente, ¿no?, y las haga progresivamente. En la tercera o cuarta atención prenatal, algunas de las pruebas se tienen que volver a repetir necesariamente, como la hemoglobina, ¿no?, la prueba rápida de VIH, la prueba rápida de sífilis, ¿no?, la prueba rápida de hepatitis, ¿no? Esto es un resumen, después les voy a mostrar unos cuadritos, ¿no?, que tienen que ver justamente con estas atenciones prenatales, ¿no? Y toda la serie de actividades que se desarrollan según el tipo o el número de cita, el número de control que se tenga con esta paciente, ¿no? Pero en realidad ella necesita pues estos exámenes de laboratorio que justamente nos ayudan a detectar factores de riesgo, nos ayudan a detectar posibles complicaciones, ¿no? Nos ayudan a detectar de esa forma administrar. En el caso de los temas educativos, ¿no? Dentro de la atención prenatal, no solamente vamos a enfocarnos pues en medir la altura uterina, en control del peso, en administración de micronutrientes, ¿no? También vamos a trabajar temas educativos, ¿no? Estos justamente están orientados a, a sensibilizar, ¿no? A tener más información para las pacientes, ¿no? Y estas se generen sus propios autocuidados, ¿no? También para que tengan o mejoren sus estilos de vida, ¿no? Estas actividades educativas las podemos trabajar de manera preferente a través de la vía remota, ¿no? Pero también se tienen que planificar, se tienen que programar de manera oportuna,
Podemos trabajar con ellas, por ejemplo, actividades como el plan de parto, ¿no? Nosotros sabemos que son 3 actividades o son 3 planes de parto. El primero se va a ejecutar en la primera atención prenatal, ¿no? Dentro del consultorio, y las otras 2 se ponen en práctica en la casa del paciente, ¿no? Con la familia, con el esposo, si por ahí hay alguna autoridad de la comunidad, también se puede trabajar, ¿no? Orientación nutricional, ¿no? También es bastante importante. Lactancia materna, les comentaba en la anterior oportunidad que en nuestro medio muchas de las pacientes están dejando de amamantar a sus bebés antes de los 6 meses, ¿no es cierto? Y nos tenemos que preguntar por qué, ¿no? Si esta atención prenatal es para trabajar justamente este tema educativo, ¿no? Y les comentaba que en esta tesis en la que participé, nos hablaba por lo menos de un 40% de pacientes que en el área urbana ya dejaba de amamantar a sus bebés menores de 6 meses. Y ustedes saben que la lactancia materna, cuando es exclusiva a los 6 primeros meses, disminuye las tasas de mortalidad, ¿no es cierto?, en ese neonato. Entonces, en este tema también insistir mucho, ¿no? Los beneficios que tiene. A lo mejor la mamá piensa que el único que se beneficia es su bebé, pero también les mencionaba que la lactancia materna es un alimento tan maravilloso, es un nutriente tan completo y también tan complejo porque se adapta incluso a las necesidades, a los problemas de salud de ese niño, ¿no? También tiene muchos otros beneficios aplicados a la sociedad, a la familia, al medio ambiente, ¿no? A la economía de ese hogar. Entonces, si la mamita recibiera una información un poco más amplia, más completa de este tema, yo sé que priorizaría pues la lactancia materna, ¿no? Independientemente pues del trabajo, ¿no? Quizás los estudios, ¿no? U otro tipo de actividad que le ocupe pues este tiempo, ¿no? En relación a los signos y síntomas de alarma, también es un tema educativo muy importante, ¿no? Sobre todo si este tema educativo o estos signos y síntomas tienen que ver, por ejemplo, con no solamente las manifestaciones que puede traer consigo una gestación, un embarazo, sino también los signos de alarma que forman parte del coronavirus, ¿no es cierto? Esta nueva enfermedad que muchas veces se presenta de manera sintomática, sí, pero también hay riesgo de presentar síntomas y las pacientes lo tienen que saber para que tengan la capacidad de buscar ayuda, ¿no es cierto? Si su estado de salud está deteriorándose. También consejería en planificación familiar, ¿no? Es un tema bastante importante, porque esta paciente de seguro que se ha trazado, se ha propuesto junto con la pareja el ideal de hijos, ¿no? El ideal reproductivo que toda mujer tiene. Entonces, para evitar, ¿no? O para hacer que estos embarazos sean un poquito más espaciados, la idea es que también hagamos conocer acerca de planificación familiar, ¿no? En nuestro medio tenemos muchas pacientes, no sé si les ha pasado, pero he tenido muchas pacientes que tienen bebés pequeñísimos, todavía están en proceso de lactancia materna, pero esa mamita ya está embarazada, ¿no? Entonces, en nuestro medio tenemos que proveer esta información y que sea bastante completa, ¿no? También prevención de ITS, VIH, ¿no? Que también es muy importante, es un componente también de la salud sexual y reproductiva. Prevención de cáncer ginecológico, ¿no? Que son las primeras causas de muerte en nuestro país, ¿no? Y sesiones de psicoprofilaxis, que definitivamente le van a permitir a esta mamita llegar al parto, ¿no? O tener un parto sin dolor, sin temor y con una participación pues deseada, ¿no? Entonces los temas educativos los podemos trabajar también de manera presencial, pero de preferencia de programadas, ¿no? Para el trabajo por vía remota, ¿no? O de manera... Hay otros, ¿no? Podemos planear, podemos usar o programar para la gente. ¿Cuánto a las se van a distinguir de acuerdo al, ¿no? De hecho, según esta directiva sanitaria, ¿no? Que es la 131, ¿no? Nos dice que
Lo ideal sería 3 ecografías, pero de hecho si la paciente tiene mayor disponibilidad quizás de recursos económica, puede hacerse estas ecografías, ¿no? Son procedimientos, por ejemplo, en la ecografía abdominal es un procedimiento no invasivo que es inocuo, tanto para la mamá como para su producto. No le va a causar ninguna alteración, ninguna anomalía en su crecimiento, en su desarrollo, ¿no? Entonces, si la paciente tiene posibilidad, tiene acceso, puede hacerlo, ¿no? Pero en lo que se respecta pues al MINSA, trabajamos con estas 3, ¿no? Que tienen que ver con la genética, aquella que se solicita entre las 10 y 14 semanas de embarazo para poder determinar alguna anomalía, ¿no? En el caso de la morfológica, entre las 24 y 26 semanas de gestación, y la de bienestar fetal para saber cómo está ese bebé, cómo está llegando al momento del parto a partir de las 34 semanas, ¿no? Entonces, estas son las ecografías, se distribuyen de esa manera según la edad gestacional de la paciente y como les comentaba, muchas pacientes quizás están más preocupadas, quizás ese bebé ha sido muy esperado, están muy ansiosas y quieren realizar ecografía de manera más continua, más permanente. No hay ninguna contraindicación, ¿no es cierto? Son procedimientos inocuos, ¿no? Digamos, a la paciente le transmiten ondas de radiación ionizante, ¿no? No generan efectos negativos en su bebé, ¿no? No repercuten ni en su proceso de crecimiento ni en el de desarrollo. Entonces, las podemos tranquilizar, podemos ¿no? Decir que si hay posibilidad, se las pueden realizar, ¿no? En más cantidad, ¿ya? Y bueno, dentro de las atenciones prenatales también podemos desarrollar otras actividades, ¿no? Otras actividades también bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, se puede considerar la evaluación pélvica de la paciente en la primera atención prenatal, con la finalidad de que ir preparándola, ¿no? Progresivamente, esta atención o esta evaluación pélvica de alguna manera nos va a dar una idea de cómo va a terminar pues ese parto, ¿no? Ese parto. Y bueno, también podemos considerar el examen vaginal, ¿no es cierto? A través de un espéculo, ¿no? Sobre todo si hemos identificado factores de riesgo o síntomas para infección vaginal, ¿ya? Y bueno, finalmente a las pacientes se les tiene que proporcionar de todas maneras números telefónicos, ¿no es cierto?, de la institución, de algún personal sanitario, para guardar o establecer contacto frente a una duda, frente a alguna situación de urgencia o emergencia, ¿no?, que amerite una atención oportuna. Entonces, esto es en relación a las atenciones prenatales, ¿no? Eso es de manera muy general. He elaborado algunos cuadritos, ¿no? Sobre las atenciones que se hacen, ¿no? De manera regular, ¿no? Dentro de este esquema, ¿no? Que ha sido adaptado por la llegada del coronavirus, ¿no? Entonces, para el MINSA hay 4 atenciones. La primera se genera en el primer trimestre, la segunda en el segundo trimestre, ¿no? Y en el tercer trimestre, la tercera y cuarta atención, ¿no? Cada una lleva una serie de intervenciones de manera particular, ¿no? Dirigidas y enfocadas justamente a esta paciente según su edad gestacional, ¿no? Entonces, en esta primera atención, o en el primer trimestre, esta atención tiene que ser bastante precoz, ¿no es cierto? Por lo menos hasta antes de las 14 semanas de embarazo, ¿ya? Dentro de las actividades, definitivamente la valoración nutricional y antropométrica es sumamente importante para poder determinar con qué tipo de paciente estamos trabajando, ¿no? ¿Qué tipo de paciente es la que está iniciando esa gestación? ¿No? Si es una paciente que tiene muy bajo peso, tiene bajo peso, a lo mejor es una paciente que es obesa, o a lo mejor es una paciente que está en riesgo de sobrepeso, ¿no? Nos va a permitir generarle una atención con el nutricionista, ¿no es cierto? Para que modifique algunos estilos de vida, sobre todo en la alimentación y también pues la actividad física, ¿no? En el caso de la antropometría, ¿no? También es importante pues la talla, ¿no? La talla, el control del peso, no sabemos no menos de 1,35 m de estatura, definitivamente su
vaginal. El control del peso es también sumamente importante, ¿no es cierto? Porque nos va a permitir valorar justamente ese estado nutricional de la paciente, ¿ya? También la determinación de los signos vitales, que son, digamos, elementos muy importantes dentro de la atención, porque gracias a ellos vamos a poder identificar algún factor de riesgo, alguna posible enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en el coronavirus, ¿no? Cuando hay alteraciones a nivel de la temperatura, cuando hay alteraciones a nivel de la frecuencia respiratoria, sin dejar de lado, lógicamente, el pulso ni la presión arterial. Debemos tener en cuenta que muchas de estas pacientes, ¿no? Antes de ingresar a consultorio, porque estas atenciones que estamos revisando son presenciales, ¿no? Estamos enfocándonos más en la presencialidad, ¿no? En el caso de los signos vitales, muchas de estas pacientes van a ingresar con los datos del triaje, pero tenemos que cerciorarnos, ¿no es cierto?, que los valores sean pues los correctos, ¿ya? Puede ser que por la aglomeración, por la demanda de pacientes, qué sé yo, alguna función, algún signo vital, no esté dentro de los valores que nos han indicado, ¿no? Entonces siempre cerciorarnos la información que nos envían. También se apertura en esta primera atención el plan de parto, ¿no? El plan de parto es una estrategia, es un formato que integra justamente esta historia clínica y que nos permite realizar algunas interrogantes a la paciente, ¿no? Ustedes de seguro han visto este formatito y justamente a la paciente le ayudan a entender un poquito más acerca de este proceso que continúa pues a la gestación, ¿no? Em, Indica algunas preguntas, por ejemplo, sobre cómo quiere atender, cómo quiere que su parto sea atendido, ¿no? ¿Qué tipo de parto desea tener ella? ¿No? ¿Quién desea que le atienda este parto? ¿No? También el hecho de preguntarle si en caso de emergencias, ¿quién puede acudir a pedir ayuda? ¿No es cierto? También el hecho ya de estar concientizándole que en el momento del parto, si tuviera otros bebés, ¿no? ¿A quién los va a dejar encargados? ¿No? Si tuviera animalitos. Este plan de parto inicialmente se ideó para comunidades bastante alejadas, ¿no es cierto? Donde había mayor, digamos, preocupación por estas pacientes que vivían bastante lejos de los establecimientos de salud, ¿no? Para poder conocer. Por ejemplo, también hay una pregunta bastante interesante, ¿no? Sobre qué tiempo ella se tarda en llegar al establecimiento de salud. Imaginen que se trate de una paciente que ya está iniciando el trabajo de parto. Definitivamente, si vive muy lejos, va a tener serias dificultades para llegar a la atención, ¿no es cierto?, de manera temprana. En el caso de la evaluación de la pelvis, en el plan del parto son tres, ¿no es cierto? Son tres planes de parto. El primero se genera en este primer control prenatal, ¿no es cierto?, que es en el consultorio, y los otros dos se generan a través de las visitas domiciliarias, ¿no? Y en este caso puede ser a través de la vía remota. Eh, en presencia de la familia, en presencia del esposo, y si por ahí tenemos una paciente que vive en un lugar muy lejano, puede ser en presencia también de una autoridad de la comunidad, ¿no? Esta estrategia, ¿no? Esta forma de poder prestar atención a estas pacientes, ¿no? Preferentemente que viven en lugares muy lejanos, ha sido ideado justamente para ellas, ¿no? Pero ahora se aplica también en todo nuestro país, ¿no? Para todas las pacientes. En la relación de la evaluación ginecobstétrica o la evaluación de la pelvis, lo hemos visto que esta generalmente se produce casi al final ya del embarazo, pero también puede considerarse realizarse en esta primera atención prenatal, ¿no es cierto? De alguna manera para ir preparando a la gestante. Esta nos da un dato de que muchas veces cómo se va a llevar a cabo el parto de esta paciente, ¿no? En relación a la estimación de la edad gestacional, saber con qué tipo de paciente estamos, ¿no? Qué tiempo de embarazo ella tiene, ¿no? Y en los establecimientos, pues hay materiales para poder generar este dato, ¿no? El gestograma, ¿no? Podemos hacer uso de fórmulas, ¿no? Por ejemplo, la altura uterina, ¿no? Con la técnica de McDonald's. Podemos utilizar métodos como el de Nagel, el de Pinar, de seguro que ustedes son bastante expertas en ello, ¿no? Entonces hay muchas formas de poder detectar
¿no? La edad gestacional y también pues la fecha probable de parto, ¿no? La evaluación ecográfica que nos permite conocer cómo va si ya se ha ubicado algún embarazo, nos ayuda a saber cuántos bebitos hay. La evaluación, recordemos, 10 hasta ecografía genética, ¿no? En el caso de los exámenes auxiliares, les decía, muchas de las atenciones eh, prenatales se realizan en el primer nivel de atención, ¿no? Y como estos primeros niveles de atención también los incluyen los puestos de salud, no hay pues servicios de laboratorio. Entonces el personal que labora en estos lugares y que atiende gestantes también debe tener pues todos los equipos, todos los insumos para generar algunas pruebas que son rápidas, ¿no? Por ejemplo, la prueba rápida de VIH, de sífilis, ¿no? También para obtener la hemoglobina, ¿no? Con una maquinita que se llama hemoglobinómetro, ¿no? La prueba de bacteriuria sintomática o para descartar bacteriuria sintomática a través de una muestra de orina, ¿no? Con una tira reactiva, también para ¿no? Detectar bacteriuria sintomática, ¿no? Entonces, ¿no? Estas pruebas que de preferencia se realizan pues en estas unidades, ¿no? De atención. De hecho, la paciente va a requerir otro tipo de pruebas, por ejemplo, un urocultivo, ¿no? Un examen para de glucosa, ¿no? Un dosaje de glucosa, ¿no? Grupo sanguíneo, factor RH, eso no lo vamos a poder ejecutar dentro del consultorio, ¿no? A la paciente se le tiene que indicar estos exámenes de laboratorio. Bien. En el caso del dosaje de la hemoglobina, como les decía, sí se pueden hacer en el consultorio utilizando esta maquinita, que ustedes seguro ya la conocen, el hemoglobinómetro, pero aquí hay que tener una consideración muy importante, ¿no? Sobre todo el factor de conversión, dependiendo, ¿no? Hacer el descuento respectivo dependiendo de dónde nos encontremos. Ustedes saben que hay ciudades dentro de nuestro país que se encuentran a muchos metros por encima del mar, ¿no? Entonces, son lugares donde la altura es mucho mayor, ¿no? Entonces, en estos lugares, pues, la hemoglobina es es menor, ¿no? Entonces, a estas pacientes se les tiene que hacer un descuento. Y este factor de conversión o los parámetros, ¿no? O los parámetros están dentro de los establecimientos de salud, ¿no? Los valores o los descuentos respectivos, ¿no? Según el lugar donde nos encontremos, ¿no? Y también lo podemos encontrar pues en el internet, ¿no? Para poder ir conociéndolo si no lo conocíamos, ¿no? En relación al tamizaje de la violencia, les dije que es es un procedimiento también bastante importante, teniendo en cuenta que vivimos en un país donde la ideología machista es muy marcada, podríamos decirlo así, ¿no? Vivimos en un país donde tenemos altos índices de violencia, sobre todo contra la mujer, ¿no es cierto? Violencia basada en género, ¿no? Y de seguro que esto lo estamos viendo a través de los casos de feminicidios, ¿no? Que los escuchamos, los vemos, ¿no? A través de los medios de comunicación social, ¿no? Entonces, este tamizaje permite identificar cualquier tipo de violencia que esté presentando esta paciente, ¿no? A veces quizás pensamos que la violencia o la paciente piensa que la violencia son los golpes. La violencia es una condición, ¿no? O una situación que viene disfrazada de múltiples formas, ¿no? Violencia física, violencia sexual, psicológica, violencia económica, por abandono, hay muchas formas. Entonces, este tamizaje permite su evaluación de manera oportuna o su identificación de manera oportuna y también la derivación temprana de esta paciente al servicio de psicología, ¿no? Y bueno, también la toma de Papa Nicolau es bastante importante, ¿no? También ayuda, de alguna manera, ayuda a conocer un poquito más el riesgo de cáncer ginecológico, ¿no? Entonces,
Estas son las actividades que se realizan en el primer trimestre, ¿no? Esta es la primera atención que se va a generar en la paciente. También se va a desarrollar, se va a aperturar su historia clínica, su tarjeta perinatal, ¿no? Su carnet, ¿no? Vamos a solicitarle, si ella no tiene ecografías, ¿no? Los exámenes de laboratorio, ¿no? Y se va a hacer la evaluación, pues, ginecobstétrica, ¿no? De esta paciente. Entonces, esas son las actividades que se realizan en este primer control, que es presencial. El control del peso de esta paciente, ¿no es cierto? Para determinar cómo está evolucionando pues su gestación, ¿ya? También determinar signos vitales, ¿no? Es bastante importante, ¿no? Estos son predictores muchas veces de enfermedades, de patologías, ¿no? Como les comentaba hace un momento, las pacientes que ingresan al consultorio de seguro van a venir con resultados de estos signos vitales de triaje, pero siempre tenemos que comprobarlos, ¿no es cierto? Siempre démonos el tiempo de poder volverlos a controlar. Por lo menos la presión arterial, en este caso la temperatura, estamos frente a una enfermedad, ¿no? Como es el coronavirus y la frecuencia respiratoria, ¿no? Que justamente bajo esta patología hay desviaciones, hay alteraciones en estos signos vitales. Estimación de la edad gestacional, ahí está, ¿no? Es importante también valorar, ¿no es cierto?, qué tiempo de gestación tiene esta paciente, ¿no? Medición de la altura uterina, aquí ya podemos medir, ¿no es cierto?, el crecimiento de la barriguita, porque este útero ya está extrapélvico, ¿no es cierto? Por lo menos pasadas las 13 semanas el útero ya está extrapélvico y podemos poder hacer la medición respectiva, ¿no? Ustedes ya conocen la técnica correcta. La evaluación ecográfica también es bastante importante, ¿no es cierto? Sobre todo aquí está pues la ecografía morfológica, ¿no? Que va a permitir detectar alguna anomalía, alguna alteración en ese bebé, ¿no? La auscultación de los latidos fetales. Como el útero ya está extrapélvico, ya podemos encontrar pues los latiditos de este bebito, ¿no? Y dependiendo dónde estemos, ¿no? Podemos encontrar instrumentos como el estetoscopio fetal de Pinar o también el equipo Doppler. Ahora todos los establecimientos de salud ya nos hemos modernizado un poquito, contamos con algo de tecnología y tenemos Doppler, ¿no? Pero si no lo hubiera, ahí está también pues el estetoscopio de Pinar, ¿no? También se hacen exámenes, o se repiten, ¿no? Por ejemplo, el tamizaje de bacteriuria sintomática, ¿no es cierto? En orina, ¿no? Con el uso de una tira reactiva, preferentemente esta patología, porque su nombre lo indica. Esta paciente puede tener ya presencia de bacterias en la orina, pero no está haciendo síntomas, ¿no es cierto? Y ustedes saben que una infección urinaria puede traer repercusiones en la gestación, ¿no es cierto? En la salud de esa mamá y en la salud de su bebito, ¿ya? También el tamizaje de proteinuria en orina, ¿no? Utilizando tira reactiva o el ácido sulfosalicílico, ¿no? Que siempre también lo contamos en el establecimiento de salud. También el tamizaje de violencia basada en género, también es bastante importante, ¿no? Como les decía, vivimos en una sociedad predominantemente machista, ¿no? Vivimos en una sociedad predominantemente machista donde los niveles de violencia pues son bastante altos, ¿no? Y la violencia se desencadena o se aplica según el género, ¿no? Para nuestra sociedad el género débil, ¿no? Es la mujer, ¿no? Y siempre hacia ella vienen orientadas estas formas de violencia disfrazadas de diferente manera, ¿no? La vacuna TDPA, esta vacunita, ¿no? Que se encarga de evitar pues el tétanos, ¿no? La difteria, la pertusis, ¿no? Se coloca una dosis a las 26 semanas, la inmunización contra la influenza también en pacientes mayores de 20 semanas de gestación, la inmunización contra el virus de la hepatitis B, la inmunización de la vacuna antitetánica, ¿no? Evaluación odontológica de esta paciente. Muchos de los problemas odontológicos también pueden tener repercusiones durante el embarazo, ¿no es cierto? Y bueno, la administración de micronutrientes, ¿no? Aquí ya estamos con pacientes de 14 semanas en adelante, ¿no? Entonces, en este primer control, ¿no? Se supone que a la paciente ya le hemos dotado de micronutrientes también, pero ácido fólico, ¿no? Aquí ya cambia
¿no? El micronutriente es ácido fólico, sulfato ferroso más ácido fólico, ¿no? Entonces, muchas de las actividades se repiten o se refuerzan, se solicitan los exámenes de laboratorio para hacer el seguimiento, ¿no? De la tendencia de esta paciente posiblemente a realizar infecciones urinarias a repetición, ¿no? O en tal caso también detectar la posibilidad de enfermedades hipertensivas, ¿no? Con las pruebas de proteinuria, ¿no? En ese examencito de orina. Y bueno, esta es la tercera atención, ¿no? En el tercer trimestre les mencionaba que hay 2 atenciones, la tercera y cuarta atención, ¿ya? En esta igual se tiene que controlar el peso para poder hacer seguimiento de esta paciente, ¿no? Cómo va, también permite valorar pues el estado nutricional de la misma, ¿verdad? También determinar signos vitales. Les decía que siempre tenemos que volverlos a controlar. Aquí de paso, ¿no? Según, y este se va a aplicar en la paciente, ¿no? Siempre también verificar, ¿no? La edad gestacional de la paciente, ¿no? Evaluación de la altura uterina para verificar el crecimiento, el desarrollo de ese bebé, ¿no? Justamente la altura uterina nos permite detectar algunas alteraciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, restricción de crecimiento intrauterino, nos permite detectar, por ejemplo, el hecho de que el bebé esté ubicado de otra forma, quizás en transverso, ¿no? En otra, tenga una ubicación diferente, ¿no? A la cefálica dentro de la barriguita de la mamá, por eso la altura uterina es menor, ¿no? Y si la altura uterina es mayor, puede ser que haya también algunos riesgos, ¿no? Como polidrapnios, puede ser que se trate de un embarazo múltiple. Entonces la altura uterina también nos da información bastante adecuada, ¿no? Nos da bastante información acerca de cómo va evolucionando esa gestación, ¿no? En el caso de la evaluación ecográfica también es importante, ¿no? Estos exámenes, ¿no? Auxiliares que nos permiten no solamente poder detectar cómo está el bebé, cómo están los latidos, ¿no? O saber qué sexo es, ¿no? Sino también permiten conocer cómo está la placenta, ¿no? Cómo está el cordón umbilical, ¿no? La cantidad de líquido amniótico. Entonces tiene muchas aplicaciones, ¿no? En el caso de también, ¿no? La fecha probable de parto, el peso del feto, ¿no? Nos permite tener muchos datos acerca de esta gestación. Los latidos fetales son muy importantes porque nos ayudan a entender cómo está la vitalidad de ese niño dentro de la barriga de su mamá, ¿no? Y también permiten detectar alguna posible alteración, ¿no? Eh, el tamizaje de la bacteriuria sintomática, ¿no? Eh, que se suele repetir, ¿no? A través de un examen de orina, ¿no es cierto? Utilizando una tira reactiva, ¿no? El tamizaje de proteinuria, ¿no es cierto? Utilizando el ácido sulfosalicílico, también en una muestra de orina, ¿no? El dosaje de anemia también es bastante importante, ¿no? Muchas de estas pacientes por la misma gestación pueden desarrollar una anemia fisiológica. También pues el hecho de que la gestación induce, por lo menos en los primeros meses, a la pérdida de peso, porque hay presencia de náuseas, de vómitos, el hecho de que la paciente disminuye el apetito, ¿no? Entonces puede traer consigo pues la anemia, ¿no? El tamizaje de violencia, también bastante importante, ¿no? La inmunización contra la hepatitis B, la evaluación odontológica, esta también tiene repercusiones en la salud materna, ¿no? En esa gestación. Administración de sulfato ferroso más ácido fólico, va a depender de qué tipo de paciente también se trate, ¿no? Ustedes saben que la administración es una tableta todos los días, pero si tenemos una paciente con un factor de riesgo adicional, por ejemplo, anemia, se le tiene que duplicar la dosis, ¿no? Y aquí vamos a empezar con la administración de calcio a partir de las 20 semanas en adelante. Pero también va a depender del stock, ¿no? Que haya en farmacia, de la disponibilidad de este medicamento dentro del establecimiento de salud, ¿no? Yo les comento, ¿no? De manera, a modo de
de anécdota o según lo que me ha sucedido, ¿no? En la práctica profesional, muchas de estas pacientes, ¿no? Lo ideal, y nos dice la normativa también, que a partir de las 20 semanas hasta el final de la gestación deberíamos dotar de calcio, ¿no? De carbonato de calcio, pero no en todos los establecimientos de salud tenemos, ¿no? A muchas de las pacientes, por ejemplo, se les daba 2 veces, 3 veces y después ya se suspendía la administración del calcio porque no había pues en stock dentro de los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, eso es lo que también debemos tener en cuenta, ¿no es cierto? La normativa nos puede indicar, ¿no es cierto?, que se ejecute una actividad, pero muchas veces, pues, en los establecimientos de salud estamos desabastecidos, ¿no? Muchas veces no tenemos ni siquiera los medicamentos que son primordiales o son los más esenciales, ¿no? Entonces, en tal caso, si no se cuenta con eso, insistir en la alimentación de esta paciente, ¿no es cierto? Ingerir alimentos que aporten, pues, grandes cantidades de calcio, ¿no? Debemos tener en cuenta que ese niño, cuando está en su proceso de desarrollo, de crecimiento, Profesora, también constituye, quiero enviar mi examen, pero no puedo. constituye Pongo su, en enviar y no se envía. constituye su sistema esquelético, ¿no? Y muchas veces el calcio que le permite generar pues estos huesitos los absorbe de la mamita, ¿no es cierto? De sus huesos, ¿no? De los huesos, ¿no? De su cuerpo. Y es con habilitada, ¿no? Con mentales, ¿no? ¿Por qué? Porque posiblemente sea pues que tengan muchos embarazos, posiblemente el problema esté en la dieta, en la alimentación, ¿no? Que no está siendo balanceada, no está siendo completa, o muchas veces está relacionada a esta, digamos, dificultad que tenemos dentro de los establecimientos de salud de dotarle pues con este micronutriente que es tan importante, ¿no? Para sustentar, para mantener esta gestación. Y eso es parte de nuestra realidad. Seguramente a ustedes les ha pasado situaciones similares o en otros aspectos, pero esto es lo que tenemos, pues, ¿no? A veces hay estas deficiencias, a veces hay estos problemas, ¿no es cierto? Que de alguna manera pues van a repercutir en esa gestante, ¿no? Entonces, esa es la tercera atención. Como les decía, en el MINSA hay 4 atenciones, una en el primer trimestre, la segunda en el segundo trimestre y en el tercer trimestre hay 2 atenciones, la tercera y la cuarta, ¿no? Ahora vamos a visualizar la cuarta atención, ¿no? Y esa es la última de tipo presencial que maneja el MINSA, ¿no? En el caso de la salud también les comentaba que ellos tienen seis atenciones prenatales divididos entre presenciales y virtuales, ¿no? En el caso de la cuarta atención, igual se tiene que insistir con el control del peso, ¿no? De esta paciente para poder valorar el estado nutricional de la misma. Eh, también se tiene que determinar igual los signos vitales porque son indicativos, son predictivos de la alteración, ¿no es cierto?, de su estado de salud. Se tiene que estimar la edad gestacional de esta paciente para poder valorar cómo está transcurriendo este embarazo, ¿no? Se tiene que medir la altura uterina, les comentaba, porque este es un indicativo de alguna alteración, ¿no es cierto?, nos ayuda a poder entender algún factor de riesgo, alguna posible patología que va a poner pues en peligro ese embarazo. Evaluación de la pelvis, aquí sí se tiene que hacer de preferencia porque la paciente ya está a puertas de posiblemente dar parto, ¿no es cierto? Y justamente a través de esta pelvimetría, ¿no? Se va a poder identificar cuál es el tipo de parto que ella va a tener, ¿no es cierto? En el caso de la auscultación de los latidos fetales es importante porque es un signo de vitalidad de ese bebé, de bienestar. Se tiene que volver a solicitar, ¿no? Toda la batería de laboratorio, ¿no? Grupo sanguíneo, factor RH, hemoglobina, hematocrito, ¿no? Examen completo de orina, urocultivo, examen de glucosa, ¿no? De todas maneras, para poder saber con qué tipo de paciente estamos entrando al trabajo de parto, se tienen que hacer pruebas rápidas del VIH y sífilis, ¿no?
se tiene que hacer otros tamizajes, ¿no? Por ejemplo, para descartar bacteriuria sintomática, ¿no? A través de una muestra de orina, utilizando tiras reactivas, ¿no? O también podemos hacer prueba para descartar proteínas en la orina, ¿no es cierto? Utilizando el ácido sulfosalicílico, que lo tenemos en los consultorios, ¿no? Tamizaje de violencia, ¿no? Inmunización contra la hepatitis B, inmunización contra el tétanos, ¿no? La administración de sus micronutrientes, sulfato ferroso más ácido fólico, administración de calcio, que les decía, esto puede variar, ¿no? Vamos a ajustarnos dependiendo dónde nos encontremos, ¿no? Y el stock que tengamos dentro de las farmacias, ¿no? Pruebas de bienestar fetal, aquí de preferencia test no estresante, para poder determinar cómo está llegando ese bebito al momento del parto, ¿no? Cómo está también la vitalidad de este niño, ¿no? Y orientación en consejería en planificación familiar. Como les decía, todas las mamitas tienen trazado pues el número de hijos que quieren tener, Profesora, ¿no es revisa si cierto? hay algún examen, por favor. Desean conocer, ¿no es cierto? O desean conocer de estos métodos de planificación para poder espaciar un poquito el número de nacimientos, ¿no es así? A ver. ¿Qué más? Entonces, eso es en relación a la cuarta atención de estas pacientes, ¿no? Pero esto es en relación al MINSA, como les comentaba, ¿no? En el MINSA se procura dar 6 atenciones, 4 de ellas son presenciales y se las he mostrado a través de estos cuadros, ¿no? Con todas las estrategias, o perdón, con todas las intenciones, con estas está buscando un poquito más, ¿no? Y el Instituto Materno Perinatal también tiene un esquema de contexto considerado aquí, pero como estas diapositivas van a llegar a ustedes, se los voy a incluir y me ha parecido muy interesante. El Instituto Nacional Materno Perinatal también provee o procura atenciones, ¿no es cierto?, dirigidas a estas pacientes, ¿no? Y ellos, digamos, tienen un esquema bastante resumido, ¿no? Su atención prenatal en tiempos de pandemia se resume solamente a 4 atenciones, ¿no es cierto? A 4 atenciones y que estas son presenciales. De seguro que ustedes habrán escuchado hablar acerca de la pirámide invertida, ¿no? Ellos centran con mayor, digamos, importancia la primera atención, el primer control de esa paciente que tiene que ser antes de las 12 semanas, ¿no? Ellos van a realizar una serie de actividades como las que hemos visto en esta primera atención, ¿no es cierto? Una serie de intervenciones, de actividades bastante completas que justamente les van a permitir clasificar con qué tipo de pacientes se encuentran, ¿no? Y si tienen una paciente de con bajo riesgo obstétrico, ellas van a pasar este tipo de atención prenatal. Pero si tienen una paciente con un riesgo alto, definitivamente ellas van a tener que ajustarse a otro esquema, ¿no es cierto? Donde haya un seguimiento más estricto, donde haya un monitoreo, digamos, más frecuente a estas pacientes por el riesgo que implica, ¿no? Su estado de embarazo. Entonces, ellos consideran esta pirámide invertida y les invito a que ustedes lo lean porque me ha parecido muy interesante. En la primera atención, ellos centran antes de las 12 semanas y como les mencionaba aquí, desarrollan todas las actividades, todos los exámenes de laboratorio para detectar con qué tipo de paciente están. La otra intervención es un poquito más espaciada. La segunda es a las 20 semanas de embarazo. La tercera es a las 37 semanas de embarazo y la cuarta es a las 41 semanas. Pero ojo, este esquema de atención, por ejemplo, es en pacientes que tienen bajo riesgo, ¿no es cierto? En aquellas que se puede manejar, en aquellas que se puede citarlas de manera, digamos, presencial, solamente estas 4 fechas, y las demás hacerlas a través de la virtualidad, ¿no? Entonces, ese esquema se ajusta muy bien para estas pacientes. Como les decía, las otras pacientes de seguro van a requerir otro tipo de atención más especializada, ¿no?
con más, digamos, detenimiento, ¿no? Para poder trabajar estos factores de riesgo que de hecho ya tienen, ¿no? Y en relación, también hay otro esquema de atención prenatal que se los voy a considerar en estas diapositivas y que también me ha parecido bastante importante mencionárselos, es de la FIGO, ¿no? De la Federación Internacional de Ginecobstetricia. Ellos también plantean una forma de cómo realizar o cómo ejecutar las atenciones prenatales, ¿no? Ellos también clasifican en 6 atenciones y también las dividen de acuerdo a la edad gestacional de sus pacientes, ¿no? Por ejemplo, la primera atención para ellos es vital que sea precoz, ¿no es cierto? Que sea precoz entre las 12 a 13 semanas del embarazo. Muchos países, les comento, que han adoptado justamente esta forma de atención durante el embarazo, ¿no? De hecho, nuestro país también ha asumido algunos esquemas a nivel internacional, solamente los ha adaptado a la realidad, a la realidad, ¿no es cierto?, que tenemos aquí en el país, ¿no? Muchos de estos esquemas no son propios, ¿no? Son adaptados nada más. Por eso es que muchas veces no funciona porque nuestras realidades son distintas, ¿no? Y las condiciones de nuestras pacientes también son definitivamente diferentes. Entonces, Profesora, ¿me escucha? Entonces, eso es en relación a esta federación internacional. Este esquema es en relación a esta Federación Internacional de Ginecobstetricia, ¿no? La primera atención antes de las 12 semanas, ¿no es cierto? Entre las 11 y 12 semanas. La segunda atención es a las 20 semanas. Y aquí justamente ellos tratan de coincidir, por ejemplo, con la ecografía morfológica, ¿no? De las pacientes. Entonces, nos damos cuenta que estas atenciones prenatales, por ejemplo, salen de lo cotidiano, salen de lo rutinario, ¿no? Son un poco más específicas, ¿no? Son un poco más detalladas y justamente coinciden con este tipo de actividades o de procedimientos, ¿no? Que son bastante importantes y para 28 semanas, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparte de las atenciones, de las intervenciones que van a sugerir, pues, esta atención prenatal, va a implicar, por ejemplo, exámenes de laboratorio como el dosaje de glucosa, ¿no? Para descartar diabetes, ¿no? Por ejemplo, la vacuna contra el tétanos, la pertusis, ¿no? Eh, a las 26 semanas, ¿no? La aplicación de esta dosis, ¿no? Que también lo hemos visto en el esquema que les he mostrado, ¿no? En el caso de la cuarta atención para esta Federación Internacional, se presta hacia las 32 semanas del embarazo, ¿no? Ellos sugieren solicitar una prueba de bienestar fetal para poder hacer seguimiento, pues, de este bebé, la vitalidad que él tiene y también el hecho de conocer cómo está llegando, pues, hacia el final de la gestación, ¿no? En la quinta atención, ellos indican que debería ser a las 36 semanas, ¿no es cierto? Y la sexta atención hacia las 38 semanas, ¿no? Entonces, en esta también se solicita una última ecografía para poder determinar cómo está llegando ese bebé al final de ese embarazo, ¿no? Entonces, miren, cada organización a nivel internacional, miren, en nuestro país también este Instituto Nacional Materno Perinatal ha adaptado, ¿no?, la atención prenatal según los tipos de paciente que presentan, según las condiciones que ellos tienen para poder generar estas atenciones. Y bueno, la que les he presentado es del MINSA, ¿no?, que es una adaptación también, ¿no es cierto?, de esta serie de atenciones que de alguna manera, pues al inicio han resultado siendo dificultosas, han terminado siendo algo difíciles porque muchas de estas pacientes, pues, se han contagiado, ¿no?, con esta patología, muchas de ellas han complicado su estado de salud. Debemos tener en cuenta que la tasa de mortalidad materna ha incrementado también de manera considerable durante la pandemia, ¿no? Entonces,
Esta es la adaptación, este es el esquema, estas son la serie de actividades que se trabaja pues para brindar, ¿no? esta estrategia a las pacientes, ¿no? Y hacer pues que sus partos o al momento del parto pues lleguen en condiciones favorables, en condiciones óptimas, tanto ellas y sus niños, ¿no? Y bueno, finalmente la provisión de los medicamentos. En cada atención prenatal definitivamente puede haber algo, ¿no? Puede haber la posibilidad de indicar a las pacientes micronutrientes, ¿no? Como el ácido fólico, el sulfato ferroso, el carbonato de calcio, o quizás algún otro medicamento pues direccionado para la atención de alguna morbilidad. Entonces, definitivamente las recetas van a depender pues qué tipo de atención se trate, ¿no? Pueden ser recetas físicas, pueden ser recetas digitales, pueden ser recetas por foto, por imagen, si la atención, por ejemplo, es remota, ¿no? Las recetas tienen una validez de hasta 3 meses, ¿no? Y eso hay que hacérselos entender a las pacientes, porque muchas no acuden, no asisten a recoger sus medicamentos, sus micronutrientes, ¿no? Porque piensan que ya se les venció y ya no les van a atender, ¿no? Entonces, de alguna manera también transmitirles esta información. De todas formas, también siempre debemos hacer la coordinación respectiva con el personal de farmacia, ¿no? Para que ellos también tengan a bien conocer, ¿no es cierto?, cuántos egresos ha habido en este servicio, ¿no? A causa de las atenciones que generamos, pues, en la atención prenatal. ¿Ya? Porque ellos también al final del mes van a entregar informes, ¿no? Y justamente tienen que coincidir con las salidas que ha habido en nuestra área, ¿no? Y bueno, también los responsables pues de farmacia tienen que capacitar a los pacientes, tienen que brindarles información acerca de cómo ellos deben guardar, cómo deben almacenar, ¿no? Cómo deben conservar sus medicamentos, ¿no? Para que estos de verdad sean pues seguros, sean efectivos y les ayuden a tratar las patologías que tienen, ¿no? Muchos de los pacientes no conocen y los dejan expuestos al sol, los dejan expuestos a la humedad, al contacto con niños, y definitivamente pues no les van a generar ningún beneficio, sino todo lo contrario, ¿ya? Entonces, eso es en relación al servicio de farmacia, ¿no? A la provisión de los medicamentos para las pacientes. Ahora, en esta parte debemos tener cuenta que esta información la he sacado, por ejemplo, de la Directiva Sanitaria 131, ¿no? Que justamente insiste un poco en relación a los medicamentos, ¿no? Y esto también se los tenemos que transmitir a darlos, cómo conservar las medicinas, ¿no? Y en relación a las visitas domiciliarias, que también van a compartir justamente la atención presencial de estas pacientes, deben ser complementarias, ¿no? De la atención presencial que se le da a la paciente para hacer justamente el seguimiento, el monitoreo, el control respectivo de la evolución de la gestación. Estas, ojo, deben realizarse cuando la paciente no puede acudir a las citas presenciales, ¿no es cierto? Sobre todo para realizar algunos exámenes de laboratorio, ¿no? En aquellas pacientes que tienen algún potencial factor de riesgo, ¿ya? También estas visitas domiciliarias pueden estar acompañadas o las podemos utilizar para entregar algunos medicamentos, ¿no es cierto? Pueden ser micronutrientes, pueden ser el tratamiento de una morbilidad. Y en el caso de las pacientes, por ejemplo, se tiene que poner vital importancia en aquellas que ya están prontas a dar parto, ¿no es cierto? O que tienen un alto riesgo obstétrico, porque ellas necesitan un monitoreo más frecuente, más continuo, ¿no es cierto? Debido al estado que tienen, ¿ya? Entonces, esto es en relación a las visitas y los debemos tener en cuenta para poder hacer el seguimiento de esas pacientes, ¿ya? Debemos entender que es complementario, ¿no es cierto? Complementario a las atenciones presenciales. ¿Bien? A ver, un momento, por favor. Ahí está.
Y bueno, esto también me ha parecido bastante interesante para poder mencionárselos y compartir con ustedes acerca de la casa materna, ¿no? Esta es una iniciativa que surge sobre todo en poblaciones o en comunidades alejadas de los establecimientos de salud, ¿no? Esta ha sido una estrategia que se ha insertado en comunidades bastante dispersas, ¿no? Donde es poco frecuente quizás la visita del personal de salud, no hay establecimientos de salud muy cerca, la casa de estas pacientes, ¿no? Que están en periodo de gestación, ¿no? Entonces, las comunidades que justamente viven muy lejos, de manera muy distante, deben implementar, según la Directiva Sanitaria 131, deberían implementar casas de espera materna, ¿no es cierto? Para que estas pacientes puedan alojarse, ¿no? Hasta el momento del parto y pues que reciban atención de profesional capacitado, ¿no es cierto? Atención permanente, atención constante, ¿no? Y con la finalidad de evitar algunas complicaciones obstétricas. Ahora, muchas de estas casas maternas, también les comento como anécdota personal, he trabajado algunos años en comunidades alejadas y muchas de estas casas de espera no están siendo bien implementadas, muchas veces no se ejecuta estas digamos, relaciones o no se establece relaciones de manera muy eficiente con los gobiernos locales, ¿no? Muchas pacientes se quejan de que no hay alimentos en esas casas maternas, por los cuales ellas se rehúsan muchas veces a dejar sus casas para trasladarse a estos lugares, ¿no es cierto? No les ofrecen estas condiciones, ¿no? Óptimas para que ellas puedan permanecer hasta el momento de su parto. En las comunidades rurales, nosotros solemos enviar a las pacientes a partir de las 36 semanas en adelante, ¿no? Porque suponemos que a partir de esta edad gestacional hay posibilidades un poco más grandes de presentarse el trabajo de parto, ¿no es cierto? Entonces, en estas pacientes que viven en lugares muy lejanos, hay estas casas de espera materna, pero no todos tienen pues este equipamiento, no todos cuentan pues con estos beneficios, ¿no es cierto? O estos servicios que requieren estas pacientes para poder transitar todas estas semanas hasta el momento del parto. Entonces, lo que yo he podido apreciar, ¿no? De manera personal, ¿no? Es que falta, ¿no? Sostenibilidad a estas casas maternas, falta implementación, ¿no? Falta algunas mejoras, ¿no? Y probablemente alguno de ustedes trabaja, ¿no? O ha formado parte, pues, de la atención en una casa materna. Hay muchas deficiencias, hay muchas cosas que faltan, ¿no? Y eso es parte, pues, de nuestra realidad. ¿Y quién termina afectándose? Posiblemente, pues, la paciente, ¿no? ¿Qué más? En el caso de la atención de emergencias obstétricas, ¿no? Muchas de estas pacientes gestantes presentarse, ¿no? Que va a poner de su bebé también. Entonces, que estén pensando en acudir para la atención de esta emergencia, deben pues portar su mascarilla, deben portar su protector facial, ¿no es cierto? Para evitar, ¿no? Adquirir la patología o también para evitar transmitirla, ¿no? Si tienen posibilidad, si tienen posibilidad de signos que están relacionados pues con el COVID-19, ¿no? Entonces, las gestantes que acuden pues a las emergencias tienen que ir bastante protegidas, ¿no? Con su mascarilla. Y si no portan pues este elemento tan importante, en el establecimiento de salud se les brinda una mascarilla limpia, ¿no? Una mascarilla para que puedan evitar contagiarse. ¿Qué más? También la atención de las pacientes, ¿no es cierto? Están más enfocadas en aquellas que tienen alguna comorbilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión, pacientes que tienen diabetes, ¿no es cierto? Pacientes que tienen por ahí quizás algún síntoma respiratorio,
que nos puede indicar la presencia de coronavirus, ¿no? Estos síntomas sean moderados, sean severos de la enfermedad, ¿no? Estas pacientes, sobre todo con sospecha de esta infección por coronavirus, necesariamente van a tener que ser atendidas en una zona diferenciada, ¿no es cierto? Preferentemente de atención para pacientes con COVID, ¿ya? Y bueno, toda paciente que tiene sospecha por ahí, ¿no es cierto?, por la sintomatología respiratoria, va a tener que realizarse pruebas diagnósticas para corroborar realmente su estado de salud, ¿no es cierto? Porque justamente de ese diagnóstico va a depender el lugar donde va a recibir esa atención, en un área diferenciada o en el área común de pacientes que no tienen pues este factor de riesgo, ¿ya? En el caso de la atención del parto, aquí también hay algo bastante importante, ¿no? Primero, para una vez que hemos confirmado el trabajo de parto de estas pacientes, debemos tener en cuenta, por ejemplo, si ella tiene coronavirus, ¿no? ¿Cuál es la severidad de sus síntomas, ¿no es cierto? Porque depende justamente de esa condición obstétrica, de esa condición materna, fetal, la atención del parto, ¿no? Puede ser que la paciente todavía tenga posibilidad de dar parto vaginal, ¿no? Porque va a poder soportar el estrés, ¿no? O el tiempo que implica pues un trabajo de parto normal. Pero si su condición es bastante severa, complicada, definitivamente va a requerir otro tipo de vía para la atención de ese parto, ¿ya? De preferencia, y también debemos tener en cuenta que esta paciente que va a pasar, ¿no? A dilatación, por ahí, a la sala de partos, se requiere pues control de signos vitales, ¿no es cierto? Evaluación de la temperatura, frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, que es lo que nos va a indicar, ¿no? Cómo está evolucionando esta paciente, ¿no? En relación a su enfermedad. En el caso de estas pacientes que tienen confirmación de coronavirus, ¿no? La dilatación, el periodo expulsivo, ¿no? Y el de alumbramiento tienen que llevarse a cabo en un solo lugar, ¿no? Ya no es como en el caso de las pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, ¿no? La dilatación en un ambiente, la atención del parto en otra, aquí no. Aquí todo en un solo lugar para evitar movilizar, trasladar a la paciente y ya sabemos pues que esto va a aumentar el riesgo de exposición, ¿no es cierto?, de contagio, tanto para otras pacientes como para el personal de salud. La vía de nacimiento lógicamente va a depender con cuál es la condición materna y fetal, ¿no es cierto? Si la paciente puede colaborar, su estado de salud lo permite, el parto será vaginal. En situaciones más complejas será parto por cesárea, ¿no? Y también se tiene que asegurar algunas prácticas integradas para la atención del parto. Por ejemplo, el pinzamiento del cordón umbilical, ¿no es cierto? Que nosotros sabemos que ahora tiene que ser un corte, ¿no es cierto? Fisiológico, oportuno. Tenemos todavía que esperar a que los vasos sanguíneos que envuelven este cordón umbilical dejen de latir, ¿no es cierto? Antes el corte, ¿no? Y el pinzamiento del cordón pues eran bastante precoces, ¿no es cierto? Y había más riesgos para el niño. ¿Qué más? También se tiene que establecer el contacto piel a piel con la mamá si la situación también lo amerita, ¿no? Lo permite. Y la lactancia materna en la primera hora de vida. Debemos concientizar a las mamás que si tienen coronavirus, esta enfermedad no implica que haya contraindicación de la lactancia materna. No existe evidencia científica que el coronavirus se excreta por la leche materna. Entonces tenemos que hacerles entender eso a las sensibilizar el lavado de manos, que es sumamente importante, ¿no es cierto? La higiene respiratoria, portando y o algún residuo a un recipiente, pues, o a un tacho adecuado, ¿no? Y en el caso del alumbramiento, nosotros sabemos que es el alumbramiento activo, ¿no es cierto? Con la aplicación de la oxitocina, 10 unidades internacionales, justamente para reducir el riesgo de hemorragia postparto, ¿no? Entonces, eso es en relación a la atención del parto, definitivamente digamos, depender, ¿no? De con qué tipo de paciente estamos, con una paciente con sospecha, con una paciente confirmada, con una paciente que no tiene ningún factor de riesgo adicional.
Y bueno, en la atención del puerperio, definitivamente esta mujer, esta paciente, esta puérpera, hasta el día de su alta tiene que permanecer con su mascarilla, ¿no es cierto? Con su mascarilla quirúrgica. El alta no debe ser antes de las 24 horas, ¿no? Previa evaluación, de todas formas. En el caso de las pacientes que tienen sintomatología por coronavirus y son situaciones moderadas o severas, van a quedarse hospitalizadas todavía en áreas diferenciadas, ¿no? La atención en el periodo de puerperio tenemos que aprovechar para realizar también actividades educativas con las pacientes, ¿no? Por ejemplo, signos de alarma del puerperio, también tenemos que hablar, tenemos que concientizar acerca de los signos de alarma del coronavirus, tenemos que informarles acerca de los signos de alarma del recién nacido, ¿no es cierto? De tal manera que ella va a poder, conociéndolos, buscar ayuda, ¿no es cierto? De manera temprana, de manera oportuna. También se le tiene que brindar, de ser posible, asesoría, consejería en planificación familiar y de ser posible también el que la paciente pues se vaya ya con un método, ¿no es cierto? Se vaya protegida a su casa. También pues insistir, nuevamente lo repito, con el tema de la lactancia materna. No hay estudios científicos, ¿no? No hay evidencia que nos indique que el virus se transmite por la leche materna, no hay, ¿no? Al contrario, la mamita que está luchando contra este virus está generando anticuerpos, ¿no es cierto? Y justamente estos anticuerpos que están luchando, que están combatiendo contra la enfermedad, son los que posiblemente van a pasar por la leche materna, por eso el bebé no se afecta, ¿no? Porque le está brindando esa protección. El alta va a ser precoz, ¿no? Para evitar también exposición al contagio de esta enfermedad, ¿no? También luego del alta, la paciente va a pasar seguimiento, ¿no es cierto? Por vía remota, telemonitoreo a los 7 días después del parto, siempre se le tiene que hacer seguimiento, y la atención a los 30 días después del parto va a ser presencial. ¿Ya? La paciente tiene que acudir al establecimiento de salud, para ello ya habrá habido contacto telefónico, ¿no? Y programación de esa cita, para evitar también aglomeraciones. La paciente conocerá pues de manera anticipada la fecha y la hora que le corresponde pues su evaluación, ¿ya? Y bueno, pues en algunos lugares se considera la evaluación de la hemoglobina a la paciente después del parto, ¿ya? Ahí está. Esto de seguro ustedes ya lo han visto. Para realizar la atención prenatal definitivamente también debemos conocer el tipo de equipo de protección personal según el tipo de usuaria que tengamos, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, o según el tipo de actividad que nosotros desarrollemos, esta atención va a depender, pues, cuán alto es el factor de riesgo a la exposición frente al coronavirus, ¿no? Por ejemplo, en pacientes sintomáticos respiratorios y acompañantes, ¿no? Se tiene que utilizar mascarilla quirúrgica descartable simple, ¿no? Estos usuarios tienen que portar este equipo para venir al establecimiento de salud. El personal administrativo y de seguridad que tienen un riesgo de exposición mediano van a utilizar su uniforme de trabajo y mascarilla quirúrgica descartable, ¿no? El personal de salud que trabaja preferentemente en las áreas de atención a los pacientes COVID, ¿no es cierto? Los equipos de respuesta rápida, ¿no? Los equipos de seguimiento, ellos tienen riesgo de alta exposición. Su tipo de indumentaria o su equipo de protección personal va a ser diferente también, ¿no? Gorro quirúrgico descartable, su respirador N95, lentes protectores con ventosa, el protector facial, mandilón descartable, botas descartables, guantes de látex descartables. En el caso del personal de salud que trabaja en áreas de atención también de paciente COVID, pero que registran aerosoles, es decir, va a haber mayor posibilidad, por ejemplo, el contacto del paciente. Van a utilizar absolutamente lo mismo visto en el río descartable, ¿no? O pueden variar con el traje, con un traje especial, ¿no? Un mameluco o un overol. Pero he estado buscando evidencia científica y justamente el mameluco y el overol para retirárselos son un poco más difíciles, más complejos, incluso estos aumentan el riesgo de
de contagio, ¿no? De exposición contra este virus, ¿no? Entonces, muchos utilizan el mandilón descartable, ¿no? Porque es más fácil retirárselo después de la atención a la paciente. Y para finalizar, bueno, la teleorientación en atención prenatal. Decíamos que muchas de las actividades se van a desarrollar de manera presencial, pero también se puede utilizar la virtualidad para hacer seguimiento a los pacientes y la atención se piensa que va a ser remota, ¿no? Y debemos tener en cuenta que las TICs, las tecnologías de información y comunicación, de hecho en este último tiempo han cobrado bastante importancia, ¿no? Muchas de las personas utilizamos medios tecnológicos para trabajar, para estudiar, para capacitarnos como lo estamos haciendo ahora, pero también para el trabajo de las pacientes en salud pública, ¿no? A través de estas TICs podemos realizar actividades como promoción en salud, ¿no? Educación también en salud a las pacientes para generar en ellas mayor autocuidado, mejores estilos de vida, ¿no es cierto? Para evitar algunos problemas que pueden venir junto con el tiempo de embarazo, ¿no? Con el proceso de embarazo. Entonces, para la teleorientación, ¿no es cierto? O el telemonitoreo, cuando es a distancia, ¿no? Se utilizan algunas aplicaciones, de hecho hay muchas más, pero que no se aplican aquí en nuestro medio. Por ejemplo, está el Skype, ¿no? El Google, ¿no? El Google también, ¿no? Tiene sus plataformas, pero no las aplicamos para el área de salud. Estas son las que con mayor frecuencia las manejamos, ¿no? El Zoom, ustedes saben que es una herramienta para realizar videoconferencias, ¿no? Para hacer reuniones en línea, para escribir mensajes también, ¿no? Nos permiten ver a la paciente, ¿no? Y justamente lo estamos utilizando para generar nuestra capacitación de hoy día, ¿no? Entonces es fácil de utilizar, lo único que la paciente tiene que hacer es instalarse la aplicación, ¿no? Pero para ello también debe tener un celular adecuado, ¿no? Mínimamente de mediana o alta gama. En un celular básico no puede haber acceso pues ni siquiera a internet y mucho menos a descargar la aplicación, ¿no? También está el teléfono celular, ¿no? Es mucho más fácil, es la manera más sencilla, más rápida de hacer telemonitoreo o de hacer teleorientación a las pacientes. Lo podemos utilizar para hacer este enlace con la paciente a través de una llamada, ¿no es cierto? Y el WhatsApp es un aplicativo móvil, ¿no es cierto? Que también se tiene que descargar en el celular y pues permite varias funciones al mismo tiempo, hacer videollamadas, compartir mensajes, ¿no? Mensajería instantánea, compartir documentos, compartir audios, fotos, ¿no? Entonces, si al paciente, por ejemplo, le pedimos un resultado de ecografía, sus resultados de exámenes de laboratorio, definitivamente lo puede enviar, ¿no es cierto?, por este medio. Es mucho más sencillo, mucho más fácil. Y bueno, para terminar, para realizar justamente este telemonitoreo, ¿no? O este seguimiento de forma remota, siempre debemos tener en cuenta, considerar algunos criterios, ¿no? Para poder realmente tener el control de la atención de estas pacientes, ¿no? Y para hacer que este seguimiento realmente sea más eficiente, sea más efectivo y sea pues más beneficioso para la paciente y también para nosotros que somos los que generamos la atención. Entonces, dentro de estos criterios debemos valorar que la paciente tenga acceso al internet. Si vive en una zona rural donde no hay estos servicios, de seguro va a tener dificultad para poder realizarle este seguimiento. Y lo que se va a hacer en ella es visitas domiciliarias, ¿no es cierto? Y ustedes saben que incrementa esto el riesgo de contagio. También el hecho de que determinar si esta paciente tiene dispositivo móvil, ¿no? Sobre todo, como les comentaba, de mediana o alta gama, que son los que permiten generar, pues, la descarga de estas aplicaciones, ¿no? Como el Zoom, como el WhatsApp, ¿no? Y la aplicación Zoom instalada, ¿no? Esto ya seguramente le va a hacer la asesoría, el personal que va a realizar esta atención a las pacientes, ¿no? Entonces, esto es en relación al curso del día de hoy. Espero que realmente la información haya sido útil, haya sido valiosa para ustedes. Algunas
falencias, algunas dificultades, porque de pronto nuestro sistema de salud antes de la pandemia incluso tenía muchas debilidades, muchos puntos de quiebre que se han hecho más evidentes, han salido a la luz con la llegada del coronavirus, ¿no? Entonces, para despedirnos, no sé si ustedes tuvieran alguna duda, no sé si tuvieran alguna pregunta, me la pueden hacer llegar y yo gustosa se los voy a responder. A ver, no sé si tuvieran alguna duda, no sé si tuvieran alguna pregunta. O en tal caso, vamos a dar por culminada esta sesión. La verdad no puedo apreciar sus comentarios, no puedo apreciar sus chats, pero espero que la información haya sido valiosa. Hay mucha información de estas directivas sanitarias, les invito a que ustedes lo puedan revisar, de seguro ya están al tanto. Muchas son complementarias nada más de la norma, ¿no? De salud sexual y reproductiva, ¿no es así? Pero muchas otras, por ejemplo, son solamente complementos, ¿ah? No vayamos a pensar que estas directivas sanitarias, ¿no? La 098, ¿no? Estas directivas sanitarias, la 094, la 097, la 160, la 162, 164, muchas se han implementado por la llegada del coronavirus, pero eso no quiere decir que haya desplazado a la estrategia o a la normativa que ya conocemos, ¿no? Que es la General de Salud Sexual y Reproductiva, donde justamente implica, ¿no? Atención prenatal, atención preconcepcional, atención en planificación familiar. No las ha reemplazado, no ha reemplazado esta normativa, solamente sirven como un complemento, ¿no es cierto? Porque estamos frente a tiempos distintos, ¿no es así? Y necesariamente pues las atenciones tienen que adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? No sabemos hasta cuándo perdura el coronavirus, pero lo cierto es que no, las gestantes no han desaparecido, todavía continúan, ¿no es cierto? Continúan y tenemos que seguir generándoles estas atenciones. Entonces, de hecho, ¿no? Por ahí veo un comentario de Handel, sí, es muy interesante la atención prenatal y hemos visto cómo está ido modificándose, ha ido adaptándose, incluso en atención presencial, incluso había 13 atenciones de la paciente, ¿no? Desde que iniciaba, por ejemplo, la gestación hasta que esta terminaba, eran 13 atenciones, ahora solamente son 6. Y el Instituto Nacional Materno Perinatal tiene 4 atenciones. Entonces, miren cómo ha ido cambiando, ¿no? ¿Qué dices, Haendel? En caso de los exámenes de laboratorio y no cuenta con laboratorio, la gestante debería ir al centro de salud o hospital más cercano. De hecho, sí va a ir, ¿no? Va a tener que ir a someterse a estos exámenes de laboratorio. Como les decía, hay establecimientos de salud donde mayormente se genera estas atenciones primarias, la atención prenatal, que son el primer nivel de atención, donde están los puestos de salud, y tenemos insumos solamente para hacer lo básico: bacteriuria, proteinuria, pruebas rápidas, VIH, sífilis y hepatitis. Pero necesariamente esta paciente necesita dosaje de glucosa, necesita factor RH, necesita grupo sanguíneo. ¿Se dan cuenta? Es muy importante para el seguimiento de esta gestación. Y hay muchas pacientes, por ejemplo, me olvidé, que tienen factor RH negativo, ¿no es cierto? Es decir, ellas han presentado cuadros de incompatibilidad con su bebé, ¿no? Ellas también necesitan este test del CUMS, ¿no es cierto? Esta prueba del CUMS, ¿no? Indirecto. Y esto no se va a realizar, por ejemplo, en la posta. No hay forma, ¿no es cierto? A ella se le va a solicitar estos exámenes y los tiene que hacer en el lugar más cercano a su domicilio. Puede ser un hospital, puede ser un centro de salud. Todas estas pruebas son bastante importantes, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Le comento que yo iré a un lugar donde no hay laboratorio. Mira, pero
no a un centro MINSA, sino particular y no tiene laboratorio. Me parecía que como centro particular no debería atender si no cuenta con ello, claro, ¿no es cierto? Estos exámenes, como les decía, son la única forma de determinar justamente estos factores de riesgo en estas pacientes, estas posibles morbilidades, de alguna manera, en complicación, en de mortalidad para la mamá. Centros de atención primaria se deberían ejecutar estos exámenes de laboratorio, pero muchas veces no contamos con insumos, no contamos con materiales. ¿Y cómo hacemos esto entonces con los pacientes? La normativa, es que la realidad es distinta, ¿no? La normativa nos pinta una cosa y en la realidad es otra, ¿no? Y tenemos que hacer malabares, maravillas para poder generar esas atenciones a las pacientes y puedan llegar realmente al fin del embarazo de manera óptima, de manera saludable, ¿no? Entonces, yo les invito a seguir leyendo, a seguir, a seguir revisando estas normativas que con el tiempo van a ir cambiando, van a ir adaptándose según la realidad en la que nos encontremos, ¿no? Como hace 2 años estábamos con un esquema ya bastante diferenciado, adaptado para dar atención a las pacientes, pero con la llegada de esta enfermedad, bueno, pues se ha trastocado nuestro mundo y también pues las atenciones que se les genera a estas pacientes, ¿no? Gracias por... está bien, no hay problema. Entonces, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación. Siempre es bueno seguir capacitándonos, siempre es bueno seguir conociendo más aspectos, conociendo más temas que justamente nos conciernen a nosotros, porque nosotros somos los que generamos estas atenciones, ¿no es así? Gracias, Margaret. Espero que te vaya bien entonces en tu nuevo ámbito de trabajo. Bueno, entonces, si no hay alguna otra pregunta, bueno, muchas gracias por la oportunidad que me ha permitido estar hoy día con ustedes con este tema tan importante como es el manejo de la atención prenatal, pero en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Cuídense mucho desde donde estén ustedes y quizás en otra oportunidad nos volvamos a encontrar. Muchas gracias a todos ustedes.